Vamos a presentar la guía didáctica del módulo 1 denominado Conceptualización, alcance, significado de la didáctica y la problemática de su definición en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta corresponde a la unidad curricular Didáctica y Currículum por Competencias. ¿Qué esperamos alcanzar en el desarrollo de este módulo 1? Vamos a identificar diferentes conceptos, alcances y significados de la didáctica desde el punto de vista de autores reconocidos en ese ámbito. Y por supuesto, tomando en cuenta, cuando generemos nuestro propio concepto de didáctica, pues cuáles son mi formación y mi experiencia en el ámbito como docente. Vamos a sistematizar los conocimientos teóricos prácticos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que respecta al docente, estudiantes, evaluación, estrategia, contenidos y recursos. Vamos a elaborar un cuadro comparativo tomando en cuenta algunos elementos fundamentales de la didáctica, como son la didáctica considerada como arte, como ciencia, la didáctica considerada también como una arte, ciencia y tecnología, y también como emergente, que nosotros para nuestro caso la vamos a considerar como el enfoque por competencia. Y para ello deberemos hacer las comparaciones con algunos elementos como son las perspectivas, ¿verdad? Como son también las teorías y los modelos curriculares. Se les darán ejemplos de cómo desarrollar cada uno de estos elementos para efecto del desarrollo de la actividad. Vamos a asumir críticamente que el concepto de competencias de la didáctica es polisémico y depende de un gran debate sobre la enseñanza y el aprendizaje y por ende sobre toda la epistemología que tiene el concepto de competencias, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista metodológico, práctico. Y también ver cómo la didáctica se vincula con el currículum. Aquí tenemos los contenidos. Vamos a trabajar con ese módulo 1, que es la conceptualización de la didáctica, significado y alcance, y aquí vamos a trabajar 3 aspectos: epistemología de la didáctica y sus problemas conceptuales, el saber didáctico en el proceso formativo por competencia y la didáctica general y específica de las disciplinas. Esta lámina intenta ya plantear cómo desde Marco Fabio Quintillano, en los 39 a los 95, ya había un problema epistemológico desde el punto de vista conceptual. Vemos, por ejemplo, lo que planteaba Marco Fabio Quintillano. Él decía que se habla de un proceder didáctico. San Agustín e Isidoro, ellos establecieron las bases del modelo didáctico escolástico. Luis Vives rompe con el hielo escolástico. Wolfgang Rack, educador alemán, utiliza por primera vez el término de la didáctica. Sin embargo, fue Acomenio quien, en su obra Didáctica Magna, plantea lo que es la consideración de la didáctica. Y Jan Federico Herbart fundamenta la construcción científica de la pedagogía y reubica la didáctica como parte de aquella. Vemos ya un problema epistemológico desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de lo que pensaban los clásicos. Acá tratamos de ver cómo se continúa afianzando ese problema epistemológico desde el punto de vista del concepto. Allí, en estas láminas y en la que le siguen, tenemos varias definiciones de didáctica, desde Comenio, ¿verdad?, hasta Comenio, pasando por Aeville, por Oliva Gil, por Medina Rivilla, por Zabalza. Por ejemplo, Medina Rivilla en el año 95 planteaba que era una disciplina pedagógica. Posteriormente, Martín Molero en el año 99 sigue planteando que es una disciplina. Cron dice que es una ciencia. Gervilla coloca la educación como que si la didáctica
es aquel que permite lograr aprendizajes excepcionales y autónomos del estudiante, ya lo ubica en el campo de la enseñanza. Medina y Rivilla continúan hablando de disciplina y Sevillano la aborda como una ciencia. Continúan afianzándose y hoy en día, pese a que hablamos del enfoque por competencias, allí la didáctica que estamos utilizando es una didáctica, como lo hemos visto en el módulo, en otras asignaturas, es sistémica, compleja, integral y relaciona todos los contenidos, todos los conceptuales, lo procedimental y actitudinal con estrategias metodológicas. No lo planteamos acá como un concepto porque realmente no existe un concepto sobre didáctica en el modelo por competencia. Vemos en esto que continúan desarrollándose el problema conceptual. Allí vemos, por ejemplo, las etapas, como ya las hablamos, ¿verdad? Cada etapa, como las que están planteadas acá, la etapa disciplinar, la tecnológica, la protodisciplinar, la emergente y la consolidada, que vamos a decir que es la que actualmente existe con la formación por competencia, tenemos unos referentes epistemológicos que van desde lo positivista, ¿verdad?, hasta lo positivismo lógico, hasta una epistemología interpretativa, crítica, sustentada en la teoría crítica, y todas las epistemologías que actualmente tenemos. Racionalismo, tenemos el interpretativo, tenemos la teoría crítica. Tenemos también unos referentes psicológicos, psicopedagógicos, que son variados. Van desde el conductismo, el neoconductismo, hasta llegar a los modelos constructivistas e integrales. Y metodologías de la investigación, porque bien sabemos que la investigación en didáctica comenzó a trabajarse empíricamente, ¿verdad?, desde los años 1800 a 1955, pero a partir de allí fue desarrollándose una investigación básica más cuantitativa que cualitativa. Hoy en día se trabaja la didáctica o el desarrollo de los saberes didácticos a través de estudios interpretativos, estudios cuantitativos, estudios constructivistas, etc. En este cuadro que yo les muestro acá vemos que hay varios aspectos, aspectos y descriptores de la definición de la didáctica. En los aspectos de todos los estudios que se han hecho con todos los conceptos que hemos planteado acá, hay un aspecto de carácter y hay un descriptor, por ejemplo, el carácter disciplinario, hay un carácter teórico-práctico y que hay un carácter en cuanto a que es ciencia, arte y tecnología. ¿Qué se hizo allí? Bueno, tomaron todos los conceptos y fueron estableciendo un análisis de contenido del mismo para extraer los aspectos relacionados con carácter. Igualmente lo hicieron con el objeto. Vemos allí que el objeto va desde procesos de enseñanza-aprendizaje, solamente enseñanza, solamente aprendizaje, instrucción, formación y realización práctica del currículo. Tenemos otro que son los contenidos, ¿verdad?, que son para efectos de los contenidos desde el punto de vista del concepto, normativos, de comunicación, de alumnos, al profesorado, metodológico. Y desde el punto de vista de la finalidad, tenemos que la finalidad de la didáctica fue vista como formación intelectual, fue vista también como para mejorar el aprendizaje, para la integración de la cultura, para el desarrollo personal. Acá, en esta añita, tratamos de hacer como un resumen, ¿verdad?, de las tres concepciones que actualmente se manejan. Hay una tecnológica, una ciencia y una de arte. Cada una de ellos tiene sus especificaciones bien claras y definidas. No incluí acá una concepción, como ya les dije, en cuanto al enfoque de didáctica como formación por competencias, porque creo que es un enfoque integrado, ¿verdad?, que tiene y puede tener algo de ciencia, algo de tecnología y algo de arte. Por lo tanto, no podemos nosotros plantearnos una concepción de la didáctica visto desde el punto de vista conceptual.
Acá tenemos cuáles son las características de la didáctica como tecnológica, ciencia y didacta. Bueno, allí ustedes pueden ver que se plantea que para el artista y el tecnológico, ¿verdad? El artesano y el artista, o el del arte, este es un hace. Se espera que él haga, que el individuo haga. El tecnológico, el saber hacer. La ciencia, el sabe, el que sabe. Y la didacta, el saber hacer. Ustedes aquí, pues claramente podemos ir haciendo las definiciones que tenemos de cada una de estas concepciones y vemos cuáles son las prácticas empíricas de la praxis de la didáctica en cada una de ellas. Acá tenemos un planteamiento importante y es el currículum y la didáctica, una encrucijada de posturas. ¿Qué pasa acá? Que el currículum y la didáctica es la base del currículum, de todos los currículums. Los autores dicen que el currículum y la didáctica son una misma realidad con dos nombres diferentes, pero que están separadas por una cultura, por un contexto y por la política. Entonces, todos tenemos la misma denominación de currículum, pero en el fondo cada uno trabaja por separado de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus realidades. Tenemos una didáctica de vinculación de currículum y didáctica en los países anglosajones. Ven el modelo, el de los países anglosajones con sus estudios de currículum, y el de los países nórdicos, y centroeuropeos, en los que denomina la teoría de la didáctica. Ahí tenemos una tradición americana que habla de currículum y los europeos hablan de didáctica. Dos tradiciones distintas que han desembocado en un conocimiento común. La didáctica se ha preocupado del aspecto técnico, método para obtener aprendizaje. El currículum en Latinoamérica ha enfatizado en los contenidos, en el docente, en la integración de los saberes. Las relaciones del currículum y la didáctica, hay autores que dicen que hay una relación de síntesis, que la didáctica es pedagogía, el currículum es didáctica, la didáctica trata del currículum, la didáctica es currículum, cada uno de ellos tiene sus autores allí definidos. La didáctica y el currículum no son términos equivalentes, sino interrelacionados con diferentes orígenes, tradición, cultura, núcleos y connotaciones conceptuales. Acá hicimos lo que llamamos el saber didáctico, porque todo lo que es la didáctica trae como consecuencia que se genere un saber didáctico, que lo podemos ver desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de la ciencia y también como una disciplina. Todo esto genera lo que llamamos la comprensión integradora globalizante, que se da mediante un proceso de interacción comunicativa y con metodologías y contenidos integrados, que son los que generan lo que llamamos el saber didáctico o el proceso formativo por competencia. En esta unidad también trabajamos con los elementos integrales del saber didáctico, que no son más que las estrategias, que son los elementos que guardan relación, que están relacionados directamente con la didáctica, que es el estudiante facilitador, las competencias del saber hacer, el hacer y el ser, las estrategias metodológicas interactivas, recursos educativos relacionados directamente con esas estrategias para que se generen procesos metacognitivos. Tenemos también el ambiente de aprendizaje. El aula es considerado como un laboratorio donde se generan procesos de conocimiento. Los contenidos o los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, y todo esto dentro de una planificación y programación de actividades. Acá tenemos en este módulo lo que llamamos las perspectivas, las teorías y los modelos de la didáctica, que forma parte de la tarea 1. Fíjense que tenemos varias perspectivas, varias teorías y varios modelos. Tenemos una perspectiva científica, cultural, sociopolítica, complejo, emergente. Tenemos teorías cognitivas, artísticas, comprensivas, sociocomunicativas. Modelos de que ya vimos: socráticos, el activo, el comunicativo, el ecológico, el colaborativo. Entonces aquí ustedes ven las perspectivas, las teorías, y luego tendríamos que ver cómo cada una de ellas se relaciona o están
vinculada a estos aspectos antes indicados. Un punto central e importante en este módulo es establecer diferencia entre lo que es la didáctica general y lo que es la didáctica específica. La didáctica general es utilizada para el aprendizaje en todas las áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos una didáctica general con normas generales, se estudian las normas de los estudiantes, de la enseñanza, el aprendizaje y la instrucción. Se definen los principios y normas de la enseñanza enfocados hacia objetivos educativos. Su orientación es netamente teórica. Se orienta a amplios elementos del conocimiento y aporta elementos valiosos al currículum en cuanto a los recursos, a las prácticas, a la evaluación. Pero también tenemos didácticas específicas. Por ejemplo, hablamos de la didáctica de las matemáticas, de la didáctica de la biología, de la didáctica de la filosofía, de la historia. Entonces, allí están planteados algunas características que tiene esa didáctica específica. El objeto de la didáctica específica da lugar a una didáctica especial de las materias de enseñanza. El sujeto estudia al individuo, sus diferencias y estilos de aprendizaje. El ambiente puede imprimir maneras distintas de actuar en la institución educativa. Ustedes allí en la literatura van a conseguir un análisis bien detallado de lo que son este tipo de didáctica. ¿Cuál va a ser la actividad? Bueno, vamos a leer los materiales asignados, algunos videos que están planteados dentro de las guías, la organización de grupos que no debe exceder de más de 2 participantes. Vamos a elaborar un cuadro comparativo indicando las diferencias entre perspectivas, teorías y modelos de la didáctica. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la concepción que se tenga de la didáctica como ciencia, como arte y como tecnología. Y luego vamos a generar nuestro propio, ¿verdad?, concepción didáctica que sea consona con una teoría, con un modelo y con una perspectiva. En la rúbrica vamos a especificar otros detalles que son importantes revisarlos y leerlos antes de comenzar la tarea y, por supuesto, antes de enviarla. La evaluación es del 25% de la nota. El archivo debe identificarse si son grupos, por ejemplo, beta.tarea1.doc. Si son el que está participando solo, pues su apellido, tarea1.doc. Y no se aceptan tareas que lleguen por correo electrónico. Tenemos acá unas bibliografías específicas básicas que ya están puestas en la pantalla, que ustedes van a ver en su plataforma. Y tenemos una bibliografía complementaria que ustedes pueden utilizar, cualquiera que ustedes consideren que son importantes para complementar su trabajo. Bueno, espero hayamos explicado con claridad lo que esperamos para el módulo 1. Realmente es una guía didáctica un poco extensa porque la temática lo amerita. Esperemos pues que logremos un aprendizaje significativo para efectos de que todos podamos ir con éxito en el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias y nos estamos comunicando.